Joseph nos pregunta, si hubo incremento en el monto, como mencionó, 80,000 de más, ¿de dónde se toma ese incremento si cada plan de negocio tiene su propio presupuesto? Ahí, Joseph, las entidades tienen la potestad de hacer modificaciones presupuestales, ¿no? Entonces, cada entidad hace modificaciones presupuestales y muchas veces estas se sustentan en documentos de solicitud del área usuaria, ¿no? Entonces, a veces cuando el área de presupuesto desconoce que hay montos máximos para el cofinanciamiento, ellos, en atención a la solicitud de ampliación de presupuesto, hacen la modificación presupuestal. Entonces, para estas modificaciones presupuestales evalúan, ¿no? Cuál es, cómo está el balance presupuestal y si hay opciones para hacer modificaciones presupuestales a favor de unas metas, descontando de otras metas. Hay muchos casos, muchísimos casos. En la siguiente, voy a tomar nota, les voy a mostrar un cuadro que tengo sobre algunos planes de negocio, ¿no? Que dicen presupuesto programado, tanto, presupuesto ejecutado, se pasaron hasta en 200%, imagínense. Entonces, sí hay casos, pero cuando nos toquen esos casos, ¿qué debemos hacer? ¿Lo ocultamos? No, detallamos, precisamos los hallazgos que encontremos, como esté. Pero también no vamos a ir con una actitud de que denuncio que a todo ha estado mal, porque hay algunas personas, está mal, eso no debe ser así, que no debió, no, sino seamos precisos y concisos. No sé, a la búsqueda de la documentación que respalde las modificaciones encontradas sobre el incremento de precio, no se encontró documentación que sustenta. Sin embargo, estos bienes adquiridos con el incremento del monto fueron entregados a la organización mediante acta de fecha tal y tal, ¿no? O sea, dejar constancia de lo sucedido, no exagerar tampoco en el detalle que vayamos a realizar, ¿no? Sino seamos concretos y basarnos en los documentos, ¿no? Porque a veces también van a encontrar que ha habido incremento de precios, se han comprado otras cosas, pero quizás no haya entrega de estos bienes a las organizaciones. Pero si las hay, es en la mayoría, siempre lo que se compra además se termina entregando a la organización, entonces se hace esta precisión, ¿no? Que sí se ha entregado a la organización. César nos pregunta, ¿qué tipo de documento sustentatorio sería correcto utilizar en las valorizaciones que se considera en los planes de negocio? Mira, va a depender del tipo de plan de negocio, ¿no? Por ejemplo, si el plan de negocios de confección textil y lo que quieres valorizar es la mano de obra, entonces un cuadro por horas hombre trabajadas en el plan de negocio o el cargo que ocupa dentro de la organización. O si vas a valorizar máquinas, entonces el valor de las máquinas más la aplicación de la depreciación por año, ¿no? Si vas a valorizar infraestructura, el valor de la infraestructura más la depreciación aplicada en porcentaje que ya está establecido para depreciación en infraestructura, maquinaria. Ahora, ¿qué documento vas a respaldar? Para Procompite hay un formato de valorización y dependiendo del tipo de plan de negocio, puede ser, por ejemplo, firmada la valorización de maquinarias por un ingeniero relacionado al plan de negocios. Si son maquinarias, por ejemplo, de riego tecnificado, quizás un ingeniero agrónomo que firme la valorización. Si es ganado, quizás algún profesional relacionado a la materia para que firme estos documentos, ¿no? Entonces siempre va a ser por tipo de especialidad que se necesita. Por ejemplo, no sé, en panadería, un ingeniero alimentario quizás, ¿no? Que respalde estos documentos. O si son planes de negocio que no requieren mayor especialización, entonces uno simplemente firma las valorizaciones en calidad de declaración jurada, nada más. O sea, no es necesario, como he escuchado algunos que dicen que debe ser firmado por un notario, que debe ser firmado por estos ingenieros que cobran carísimo. Corríjanme, he revisado la norma por el revés y el derecho, todas las
los formatos. Yo he trabajado en varios gobiernos regionales, locales, municipalidades distritales, provinciales, gobiernos regionales, haciendo autorización, implementación, ejecución y liquidación de planes de negocio en todos los procesos. He hecho supervisión, monitoreo, he sido parte de la evaluación, he formulado. He revisado, por tanto, he tenido que revisar todos los documentos por el revés y el derecho, y no hay ninguna norma, guía operativa, menos en el reglamento, que señale que se debe las valorizaciones realizar ante un notario público, o que las valorizaciones deben ser realizadas por personal acreditado para tal fin, tasadores especializados. No dice eso. En el anterior reglamento, el mismo formato señala un cuadro de valorización que lo podía firmar el formulador, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de documento sustentatorio sería? Si hubiese todavía algún concurso con el Decreto Supremo, el formato de valorización que te da el Decreto Supremo 103, y si lo vas a hacer ahora, puedes utilizar ese formato o consolidar la información en un cuadro de valorización similar, ¿no? En realidad no estás, como te digo, obligado a presentar un documento estándar, no hay ninguna norma de procedimiento, este es el que debes presentar y estas firmas son las que deben tener, no hay. Salvo, y no he visto el caso, si ustedes lo han visto, compartan por favor, que las bases de un concurso señalen que las valorizaciones deben ser firmadas por un notario y que estas deben ser por un tasador especializado para valorizar estos bienes. No he visto en ninguna bases que señale eso. Pero es posible, ¿no? Que tampoco he visto todos los concursos a nivel nacional. Son más de 1.900 gobiernos regionales y locales, de los cuales 275 son los que han implementado, ¿no? Entonces, no puedo decir que he visto los 200, las bases de los concursos que han realizado estos 275. Posible se me escape, ¿no? Por eso no me atrevo a decir que ninguno, pero los que he visto, ninguno han sido como minuciosos en decir qué documento, ¿no? Pero como les digo, ya con el anterior hay un formato para el tema de las valorizaciones, y para el nuevo también no hay, simplemente cumplir con esos requisitos de la valorización. Luego, otra pregunta que suele surgir, y por eso es que está esta diapositiva, que es más que todo a dejar constancia de que cuando no tengamos o nos entreguen para liquidar un plan de negocio y no haya documentación sustentatoria, porque les va a pasar, que no hay documentación porque se quemó el archivo institucional, porque vino el huaico y desaparecieron todos los documentos del archivo, y la municipalidad todavía no tiene implementado el sistema de trámite digital y no tiene archivado todos sus documentos, entonces todos sus expedientes de pago, entonces ahí no hay documentación. Ha pasado muchos años. ¿Qué vamos a hacer? No liquidamos porque no hay documentación, porque la liquidación es el proceso técnico administrativo donde se hace una consolidación técnica y financiera. Entonces, ya si no hay documentos, ¿qué voy a consolidar? Entonces no liquido. Para esos casos se presenta la liquidación de oficio. Es decir, en condiciones normales, termino de ejecutar, hago la supervisión a la operación de los planes de negocio y luego ya puedo iniciar la liquidación. Y ahí serían condiciones normales. Una vez que se ha culminado la ejecución del plan de negocio, tenemos la documentación sustentatoria, se contrata consultores y se realiza la liquidación, ¿no? Y si no tenemos documentación sustentatoria, entonces lo que vamos a hacer es hacer el proceso de liquidación de oficio. ¿Y cuándo hacemos esto? Cuando no tenemos información y documentos que sustenten la ejecución del plan de negocio, todos los aspectos técnicos, actas de entrega, planes de negocio y demás, ¿no? Entonces no hay documentos. Y también lo vamos a hacer a través ya no de operadores privados en general, sino ya los vamos a llamar
peritos liquidadores físicos financieros, porque estos peritos liquidadores lo que van a hacer es ir a campo y estimar y cuantificar lo que encuentren en campo, ¿no? O sea, no hay documento que pruebe que esta obra costó tanto, pero los peritos sí van a poder estimar estos valores, ¿no? Acercarse por lo menos, por eso se estima, por eso se contrata peritos liquidadores físicos financieros, ¿no? Ellos van a ser los que sustenten, evalúen, analicen, determinen y van a presentar todo su informe ante una comisión, que ya no va a ser la comisión de liquidación, sino va a ser la comisión de liquidación de oficio. Igual en una liquidación en condiciones que tenemos toda la información, igual hacemos el informe y este informe tiene que ser aprobado por alguien, ¿no? Alguien le debe dar el visto bueno. En el caso de liquidación de oficio, sí tiene que haber una comisión de liquidación de oficio. Esta comisión va a verificar el cumplimiento de los procesos, revisa todos los informes y si está de acuerdo, lo aprueba. Y para hacer liquidación de oficio, ¿cuál va a ser el requisito? Que la entidad cuente con una directiva de liquidación de oficio. Entonces, si en mi entidad no hay directiva de liquidación de oficio y quiero hacer liquidación de oficio, antes de iniciar la liquidación de oficio debo gestionar la aprobación de mi directiva de liquidación de oficio. Es lo primero que debo hacer. Pero en general, sobre todo en gobiernos regionales, municipalidades provinciales, que tienen como un nivel o un organigrama más especializado o más unidades orgánicas dentro de su organigrama, ellos generalmente sí cuentan con directivas para la liquidación de oficio. En municipalidades pequeñas, ¿no? Quizás todavía no tengan implementados estas directivas. Pero no es complicado hacer los procesos de aprobación de directiva, podemos trabajar en hacer las directivas de liquidación de oficio. Ahora, otro punto, es recomendable cuando hagamos liquidaciones, como la liquidación es el procedimiento administrativo técnico y financiero, que nuestro equipo de liquidación, nuestro equipo para liquidar, conste de profesionales que conozcan aspectos técnicos del plan de negocio y que también hay en nuestro equipo liquidador alguien para respaldar la liquidación financiera. Porque ahí no voy a decir alguien que haga la liquidación financiera, porque la liquidación financiera la podemos hacer cualquiera de nosotros presentes. Pero el respaldo de que nuestra liquidación esté ok, la va a dar un contador. En general es así. Ahora, hay gobiernos locales quizás que con que lo firme un profesional es suficiente, ¿no? Pero sobre todo en entidades de nivel regional, recomiendan o establecen que sea respaldado la liquidación financiera por un contador en general, ¿no? Pero por eso es que nuestro equipo de liquidadores debería estar formado por profesionales quizás de diferentes carreras y un contador, porque no es que el contador lo vaya a hacer todo, porque en realidad el proceso de liquidación, y lo vamos a ver en la sesión 2 y 3, es consolidar nada más por específicas de gasto todos los gastos en los que se hayan incurrido para la ejecución del plan de negocio, ¿no? Entonces eso no es complicado y más en estas en esta época donde tenemos acceso a la información pública, tenemos acceso al sistema de seguimiento de las inversiones, tenemos acceso a la consulta de gasto del Ministerio de Economía y Finanzas, ya conociendo los códigos únicos podemos ver cuánto se ha ejecutado por específicas de gasto, y con eso, y por un tema también de procedimiento y del Sistema Integrado de Administración Financiera del SIAF, podemos nosotros solicitarle al área de contabilidad el reporte de SIAF, los planes de negocio que nos encarguen para liquidar, y hacemos un cruce. El reporte de SIAF de contabilidad con el SCI, que es el Sistema de Seguimiento de las Inversiones, y con la consulta de gasto del MEP, hacemos una comparación y todo debe cuadrar en las tres fuentes de información.
cuadra y en eso consistiría el trabajo, ¿no? No es complicado, lo puede hacer cualquier profesional, cualquier persona, pero es necesario que ya el documento como tal sí esté respaldado por un profesional, ¿no? De preferencia un contador. Por eso es que en las empresas que se conforman para hacer procesos de liquidación, hay, no sé, un economista, un agrónomo, un veterinario, un zootecnista quizás, un agroindustrial, un alimentario, un ingeniero industrial quizás, y un contador. Porque así te puedes presentar a los procesos para liquidar planes de negocio o proyectos con tu equipo, ¿no? Entonces, si vas a liquidar un proyecto productivo agrícola, vas con tu agrónomo como parte del equipo, ¿no? Y así pueden ir trabajando. La idea siempre es articular y espacios como esto nos permiten, ¿no? Quizás ya en la siguiente sesión seamos más, tengamos un espacio para conocernos. Entonces ahí para articular, porque aquí hay profesionales de diferentes partes del país, hay profesionales con diferentes perfiles, con diferentes carreras, y sin duda vamos a poder conocernos y articular y quizás fomentar o formar algunos lazos, ¿no? O contactos, redes de contactos entre nosotros. Entonces, es importante, ¿no? Que tengamos un equipo profesional, recomendable 2 o 3. Ahora, una vez alguien me dijo, pero 2 o 3 para liquidar un plan de negocio, es que solamente hay, diría que 5 entidades han hecho concursos para un solo plan de negocio. El resto todo hace por lo menos por 1 millón de soles. Entonces, no hay un solo plan de negocio para liquidar. Cuando se liquidan los planes de negocio Procompite, a diferencia de los proyectos de inversión, no te van a dar uno para que liquides. Sacan para liquidar 10, 15, 20, 30, 40. Entonces, para esa cantidad sí necesitas 2 o 3 profesionales que muy bien pueden cubrir la liquidación de 5 o 10 planes de negocio, ¿no? No hay ningún inconveniente. Ahora el tema es cuando son proyectos de inversión que nos piden para liquidar, ahí sí, ¿no? Es un proyecto, pero es un proyecto que fue ejecutado por 3, 5, 7 más millones, ¿no? Entonces, es como el equivalente, liquidar un proyecto de inversión es el equivalente a liquidar 5 o 10 planes de negocio Procompite, ¿no? En cantidad puede ser mayor número de planes de negocio, pero en proceso y el destinarle tiempo a la liquidación va a ser similar porque lo liquidamos es la cantidad de bienes adquiridos y el monto ejecutado. Entonces, el monto ejecutado de un proyecto de inversión con 10 planes de negocio, 15 va a ser como similar, ¿no? Entonces, en trabajo y consolidación de información va a ser el mismo tiempo en realidad. Por eso es que difícilmente te van a contratar ya, liquídame uno, difícilmente. Pero puede ser, ¿no? No vamos a decir, no, nunca. Y de preferencia es importante, lo que suelen pedir siempre cuando contratan liquidadores y piden, ¿no? Estas consultorías o esta contratación de profesionales para la liquidación es de experiencia laboral en liquidación de planes de negocio, proyectos u obras, y que también tengan experiencia en control de inventarios, control de activos, control de existencia, saneamiento contable, es lo que suelen pedir. Que tengas experiencia quizás en gestión de proyectos productivos y que conozcan en conocimientos complementarios, que conozcan de liquidación de planes de negocio y computación informática, ¿no? Eso es en general lo que suelen pedir. En formación académica suelen pedir generalmente por tipo de planes de negocio que se van a liquidar. Ahora, la mayoría son profesionales del sector agro. ¿Por qué? Y algo que no les había comentado. Les había dicho, ¿no? Que son subsectores económicos que se cofinancian, el sector agrícola, pecuario, forestal, del sector agrario. Pero resulta que en todos estos años, los planes de negocio que o los sectores
que mayor planes de negocio han tenido han sido justamente los del sector primario, ¿no? Hay sobre el 60% de planes de negocio ejecutados es del sector agrícola pecuario. Por ejemplo, 30 del sector agrario, 31 del sector pecuario, 0.4 del sector forestal, y ahí entra el tema de pesca, ¿no? Que tiene otro porcentaje. Entonces será pues 70% de planes de negocio del sector primario. Pero de esos, el 61% son del sector netamente agropecuario, ¿no? Agrícola y pecuario. Entonces, ¿de qué van a requerir más profesionales? Del sector agro, ¿no? Entonces, si es que tenemos una carrera relacionada al sector agro, excelente, porque vamos a tener muchas oportunidades para liquidar este tipo de planes, sobre todo enfocando nuestra expertise, nuestra experiencia, nuestro know-how en estas actividades. Y ahí nos hacemos una alianza con un contador y vamos por todos los gobiernos locales y regionales que están con tantos planes de negocio pendientes de liquidar. Ahora, otro tema importante, ya para cerrar nuestra sesión de hoy, es tener claro, que les había mencionado de las fases de Procompite, que son 3, ¿no? Y dentro de la fase de ejecución estaba la liquidación y la transferencia definitiva de bienes. Ahora, la liquidación se hace posterior, como ven ustedes, antes de la liquidación que está en verde, está la supervisión a la ejecución y operación del plan de negocio, porque habíamos dicho que la fase de ejecución tiene 2 periodos, ¿no? Periodo de supervisión a la ejecución y supervisión a la operación, son 2, ejecución y operación. Y cuando primero ejecutamos, que es compramos y entregamos todos los bienes, luego supervisamos la operación, el uso que le están dando las organizaciones a los bienes que le he entregado, y complementamos si es que están cumpliendo los objetivos para los que fueron solicitados los bienes. Y luego, ya que hicimos estas 2 actividades de supervisión, plan, liquidamos. Ahora, por eso es que no podemos decir en qué plazo establecido es. Podría ser 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4, 5, siempre que no pase de los 12. ¿Por qué pues, no puede ser superior? Porque sí o sí hay un punto de la ley que dice que no debe ser superior a los 2 años, ¿no? Una vez que la ejecución no debe ser superior a los 2 años. Por eso dice, no debe ser mayor a 24 meses. Entonces, al toque liquidamos, hacemos la transferencia y cerramos Procompite. La ejecución como tal, que es la última fase de Procompite, habíamos dicho dura 24 meses, 2 años, va a terminar con la liquidación, transferencia y cierre de Procompite. Con eso termina, ¿no? De las 6 actividades principales, digamos, que tiene esta fase, las 3 últimas son las que nos interesan, ¿no? Sobre la liquidación, la transferencia. Ahora, antes de hacer la liquidación está la supervisión a la ejecución y operación de los planes de negocio. Antes adquiero y entrego los bienes, pero antes de comprar y entregar los bienes, se hace la firma de acuerdos de cofinanciamiento. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque si yo quiero modificar, que puedo hacerlo, debo hacerlo mediante una adenda a este convenio que da inicio a la ejecución del plan de negocio. ¿Puedo modificar? Sí. ¿Cómo debo modificar? Haciendo una adenda al convenio firmado inicialmente para la ejecución. A ver, tenemos una pregunta de Jimmy Merino. Si de un plan de negocio no se llegó a ejecutar la asistencia técnica, ¿también se detallaría o necesariamente se tendría que ejecutar la asistencia técnica? Si ya nos hemos gastado todos los recursos y hemos llegado al 100% de ejecución presupuestal, entonces ya tendremos que liquidar sin hacer la asistencia técnica. Y también teniendo en cuenta si estamos en el plazo, ¿no? Ahora, si es que no estamos en el plazo, que ya han pasado 2 años y ya está fuera de plazo, ya debo liquidar, porque recuerden que la ejecución dura máximo 2 años. Pero si estoy en plazo y tengo los recursos, pues debo cumplir con ejecutar la asistencia técnica.
si es que estoy en plazo y tengo los recursos. Sí debo hacer la asistencia técnica. ¿Por qué? Recuerden que en el convenio, en el acuerdo de cofinanciamiento, se establecen las responsabilidades y compromisos del gobierno regional y del agente económico organizado. Y una de las responsabilidades del gobierno regional es adquirir el 100% de los bienes con cargo a los recursos públicos, ¿no? Adquirir y entregar el 100% de bienes y servicios con cargo a los recursos públicos. Y como entidad tienes la obligación de comprar y entregar todo. Entonces, si dentro de ese presupuesto técnico está la asistencia técnica, entonces es mi responsabilidad como gobierno regional también hacer el requerimiento de esta asistencia técnica, asegurar de que se realice la asistencia técnica y luego hacer el pago del servicio de asistencia técnica, ¿no? Es parte del plan de negocio. Además, recordemos que la dotación de tecnología por sí sola no resulta tan eficiente, o es mejor o resulta más eficiente acompañar la dotación de tecnología con asistencia técnica y capacitación. Es como un complemento. Por eso que los proyectos de inversión solo tienen capacitación, asistencia técnica y unidades demostrativas. Pero por eso es que no pueden cubrir las necesidades de productores, ¿no? Porque solo con asistencia técnica y capacitación no puedes ser más competitivo, insertarte de mejor forma al mercado, necesitas también tecnología. Por eso es que la tecnología va acompañada de asistencia técnica y capacitación. Y debo cumplir con esa asistencia técnica y capacitación, porque es mi compromiso, es mi responsabilidad. Pero antes debo verificar, estoy en los plazos, porque no voy a ser que quiera hacer la asistencia técnica 2 años y medio después, ¿no? Veamos eso en el cronograma, en el convenio, en el plan de negocio, ¿no? Levi nos dice, señorita, sea una asesora, déjenme su número. Gracias, Levi, por la solicitud. A ver, César nos consulta, ingeniera, ¿qué pasaría si el gobierno regional o local no cumple con la ejecución durante los 2 años establecidos? ¿Cómo quedaría la organización? ¿Puede volver a participar? Sí, puede volver a participar porque esta organización ganó, pero nunca recibió cofinanciamiento. Ahora, otro caso sería, la organización ganó, la entidad le cofinanció solo el 50%, el 70%, 90%, no le cofinanció todo, ¿no? No el 100%. Que debió comprar todo, pero no compró todo por X razones. Entonces ya pasó 2 años. Ya los precios no son los mismos. ¿Qué corresponde hacer? Dejar constancia de que ya no se continuará la ejecución del plan de negocio debido a que el plazo establecido por norma para la ejecución culminó, se sobrepasó, finalizó el plazo, por lo tanto, ya no se va a poder continuar la ejecución, ¿no? Entonces ahí ya no ejecutas y simplemente ya liquidas. Pero de preferencia, si estás tú en ese proceso, deja constancia de que porque finalizó el plazo, culminó el plazo de la ejecución, pasaron los 2 años, ya no se va a continuar con la adquisición de X número de bienes o servicios que estaban pendientes de adquirirse, porque van a tener sustento bastante, porque la entidad debió comprar en febrero y no compró, o que hizo el proceso pero se cayó, o que el precio programado fue de un monto y actualmente tiene un valor referencial de tanto, lo que no permitirá el cumplimiento para la adquisición de este bien, por lo tanto ya no se va a poder adquirir, etcétera, ¿no? Entonces ahí van a tener, dependiendo del caso, el sustento para el sustento, ¿no? Para que puedan sustentar por qué se está dejando constancia de que ya no se va a continuar la adquisición de estos bienes y ya la organización podría participar sin ningún problema. Si es que 0 cofinanciamiento hubo, ningún problema se puede presentar. Si hubo cofinanciamiento de X porcentaje, ahí sí va a necesitar un informe de opinión favorable de la organización, de la entidad, disculpen, o sea, la organización va a necesitar un informe de opinión favorable de la entidad
que le cofinanció el plan de negocio, sea por el 50, el 30, el 80, el 90%, no sé por qué porcentaje, ya lo determinarán ustedes. Entonces, debe tener un informe de opinión favorable. En resumen, es el caso que si como organización yo gané y me han cofinanciado total o parcialmente el plan de negocio, yo voy a necesitar como organización un informe de opinión favorable si es que me quiero presentar a otro concurso. Pero si he salido ganador como organización y la entidad nunca cumplió con cofinanciarme el plan de negocio, no necesito informe de opinión favorable, simplemente me presento a otro concurso indicando que gané, pero nunca me cofinanció la entidad, ¿no? Por lo tanto, no he recibido cofinanciamiento porque gané, pero nunca recibí el cofinanciamiento y me estoy presentando a otro concurso. Ovidio nos dice, ¿cuánto sería el costo de liquidación por cada plan de negocio? En general es de 3 a 5%, en general, ¿no? Pero ahí va a variar, porque a más planes de negocio te den para liquidar, menor es el monto, o sea, por plan de negocio. No es lo mismo que te digan, liquida este plan de negocio y te paguen 3.000 soles por un plan de negocio, o 2.000 en algunos casos si es chiquitito, a que te den 10 planes de negocio y te paguen 15.000, ¿no? O más quizás, ¿no? Pero en general es así. Te va a depender. Generalmente más planes de negocio te dan, pero el monto por plan de negocio se reduce, porque te están dando muchos, pues, ¿no? Pero si te dan menos planes de negocio, ya te pagan un poco más, porque es un esfuerzo que tú tienes que ir a la zona, verificar, incurrir en ciertos gastos. No es lo mismo gastar para liquidar un plan de negocio que gastar para liquidar 5 o 10. Porque en un solo alquiler de camioneta o de movilidad puedes recorrer en un día 5 organizaciones para hacer la constatación. O menos, ¿no? Quizás 3, no lo sé, pero es más fácil. En este caso se puede actualizar el expediente del plan de negocio. El expediente no se actualiza, porque como nuestra liquidación consiste en comparar lo ejecutado con lo programado, entonces lo programado no se actualiza. Solamente puede ser sujeto a modificación mediante adenda, pero la adenda no significa la actualización del expediente o del plan de negocio. La adenda significa dejar constancia de una modificación que le estoy haciendo al presupuesto técnico inicial, ¿no? O sea, dejaré de comprar tal cosa y compraré otra cosa. Entonces, es el sustento de la modificación, pero en sí un expediente como tal no se actualiza. Incluso podemos colocar programado y una columna a la hora de ejecutar para precisar los cambios que se han realizado en la ejecución, reprogramado con sustento mediante adenda tal, y si no hay sustento, reprogramado nada más, y debajo detallamos, ¿no? Esta reprogramación no cuenta con documentos de adenda, de modificación al convenio, sin embargo se encontró el informe X que sustenta tal cosa, ¿no? Van a haber diferentes casos. César nos dice, si se ejecutó un porcentaje y se da la opinión favorable, ya no sería necesario que el plan de negocio esté liquidado para que pueda volver a participar. Qué buena pregunta, César, porque en realidad el requisito es informe de opinión favorable si la organización ya fue beneficiaria de otro gobierno regional o local, o sea, si ya recibió cofinanciamiento. El requisito es informe de opinión favorable. Este informe de opinión favorable no está sujeta a la liquidación del plan de negocio. ¿Por qué? Porque como les había dicho, hay una brecha enorme de liquidación. Hay planes de negocio que han pasado 3, 4, 5 años y todavía no se liquida. Entonces, una organización que ha dado soporte, ha cumplido, ha logrado sus objetivos, al segundo o tercer año puede presentarse a otra, pero esta presentación a otro concurso no va a depender si la entidad que me cofinanció el primer plan de negocio liquidó o no, porque mi presentación como organización independiente a otro concurso no va a depender de que si la entidad liquidó o no liquidó. Lo que me piden es un informe de opinión favorable si la organización ha recibido cofinanciamiento de otra entidad, de la misma entidad u otra entidad.
es informe de opinión favorable. Entonces, no está sujeta a la liquidación. O sea, no es necesario liquidar para emitir el informe de opinión favorable. Pero como les digo, hay muchas entidades que no liquidan. Hay planes de negocio incluso del 2012 sin liquidar. Wilmer nos pregunta, actualización de costos de equipo, por ejemplo. ¿Pueden actualizar los costos? Sí, pero ese sería el sustento para que se haga una adenda de modificación, ¿no? ¿Por qué voy a modificar el presupuesto inicial? Porque los costos son diferentes a los que fueron aprobados en el plan de negocio, ¿no? Entonces, puedes actualizar costos, pero esta actualización de costos te sirve como fundamento para que te aprueben la adenda, pero no significa que estos nuevos costos actualizados los vayas a colocar en el plan de negocio, ¿no? Sino simplemente esta actualización de costos me sirve para sustentar la adenda. Bueno, voy a tener que dejar de comprar tales cosas porque los costos de estas otras cosas que son más importantes han subido, ¿no? Y ahora son estos nuevos costos y entonces se deja constancia, siempre. Pero como siempre debemos hacer una comparación de lo ejecutado con lo programado tiene que quedar así, tal cual. Lo que sí debe tener fundamento son las modificaciones, actualizaciones, reprogramaciones. Pero todas estas reprogramaciones incluso se sustentan dentro de la liquidación y si no se sustentaran, se precisan, ¿no? Se precisa que no se encontró el sustento, pero si es que están en proceso de ejecución, alguno de ustedes, de algún plan de de algunas procompites en algún distrito, provincia o región, les recomiendo que si quieren hacer modificaciones, háganlo mediante una adenda, para que, no sé, siempre pasa, ¿no? Ejecuto y luego quizás me voy a otra entidad y otra persona sea la que asuma la liquidación, ella pueda encontrar los documentos sustentatorios para la liquidación. Dice, la adenda tiene que ser a través de una resolución. No, porque de hecho el acuerdo de cofinanciamiento es eso, es un acuerdo, es como un acta que firma el representante de la organización y el representante de la entidad, que es el titular del pliego, o sea, el alcalde o el gobernador. Entonces, ambos representantes de estas entidades que firman un convenio, firman un acta, un acuerdo, le llaman un acuerdo, que en realidad es un acta, ¿no? Donde se detallan las responsabilidades, compromisos, obligaciones y demás. Y se detalla el presupuesto técnico del plan de negocio y el cronograma de ejecución. Esta acta, cuando le vamos a hacer una adenda a esta acta, a este acuerdo, simplemente es la emisión de la adenda. Y para la emisión de la adenda, nuevamente tienen que estar de acuerdo a ambas partes. El representante de la organización y el representante de la entidad, ¿no? Ahora, dentro del acuerdo, hay un punto para que futuras coordinaciones o modificaciones puedan ser realizadas no por el titular del pliego, sino por una persona que se designe en ese acuerdo para tal fin, ¿no? O puede ser el gerente de desarrollo económico o el subgerente. Entonces, si es que hubiese una adenda, muy bien lo puede firmar el gerente de desarrollo económico, que ya es el representante de la entidad que fue encargado en la misma acta, y siempre el representante de la organización. O sea, no es necesario una resolución. ¿Por qué? Porque el acuerdo de cofinanciamiento no se aprueba con acto resolutivo. Sería con resolución si el acuerdo se aprobara con acto resolutivo, pero como el acuerdo no se aprueba con acto resolutivo, la adenda tampoco se aprueba con acto resolutivo, solo se hace la adenda. Acá dice Marco, nos pregunta, ¿esta adenda también se tendría que modificar en el CIPROCOMPITE? No, porque para el tema de las adendas no hay opciones para registrar adendas. En el actual sistema no hay opciones para registrar adendas. Si es que tuviera usted la oportunidad, señor Marco,
podría, ¿no?, mandar una solicitud para que se incluyan un ítems que permita subir adendas al convenio. Pero básicamente lo que haces es Aló, emitir la adenda, emites la licenciada. adenda. Sí, ¿me deja terminar, por favor? Emites la adenda, se aprueba la adenda, firman ambas partes y la adenda se comunica a la entidad competente. Si es un plan de negocio del sector agrario, lo hará la comunicación al MIDAGRI. Si es un plan de negocio del sector agroindustria, turismo y otras materias, hará la comunicación al Ministerio de la Producción. Y con eso, como entidad, cumple con comunicar y lo guarda en el archivo de la entidad, de su entidad, de su unidad ejecutora. Cuando se liquide el plan de negocio es cuando esta adenda nos sirve porque es el documento que sustenta las modificaciones al plan de negocio. Ahora sí. Adelante, señor. ¿Quién levantó la mano? Marco, ¿Quién? Marco. Adelante, adelante, adelante. Licenciada, buenas noches. Ya, sí, sobre la adenda. Sin la adenda es lo propuesto, hay una modificación y tenemos otras propuestas, ¿no? Ya sea menos cantidades de algún bien. Al yo me refería, o en todo caso, cambian un bien por otro, ¿correcto? Ya. Yo me refería que en el Cipro Compite también te tendría que hacer la modificación de acuerdo a la adenda que se está haciendo. ¿De acuerdo? ¿O no? Solamente nos quedaría, o sea, No, con ese documento nomás ya en mano. sí, no, se quedan con el documento en mano. ¿Saben por qué no se puede hacer modificaciones? Porque como siempre hay igual en proyectos de inversión también pasa, que tu proyecto de inversión cuando es aprobado es por el sistema de programación multianual, lo subes en el sistema, se aprueba y se queda ahí registrado, ¿no? Entonces, luego ya en la entidad se ejecuta, se hacen modificaciones y se aprueban varias modificaciones, pero lo que está registrado en el sistema nunca lo modificas con cada modificación interna como entidad que hace. Lo mismo pasa en los planes de negocio. Los planes de negocio se aprueban, ustedes saben que está en el sistema, se generan códigos únicos de la Dirección Nacional de Presupuesto Público, y cuando ya se genera el código único, ya no se puede modificar. Entonces, esto es como lo que te aprobaron y con estas condiciones te aprobaron. Y si yo voy a hacer modificaciones, puedo hacerlo porque si el acuerdo establece, hay una cláusula novena que dice, ¿no?, que toda modificación relativa al presente convenio se va a realizar mediante adenda. Si yo realizara una modificación, voy a sustentar esta modificación con la adenda, pero eso no me va a permitir modificar lo que inicialmente me han aprobado. O sea, una vez que se genera un código único, ya no se modifica, no se modifica. Solamente, como les digo, ya en la liquidación a los liquidadores nos sirve para fundamentar y precisar y respaldar en los informes de liquidación que las modificaciones, que si hubieron modificaciones o diferencias del ejecutado respecto a lo programado, estas modificaciones se sustentan en adendas que detallan las razones por las que se han modificado, ¿no? Pero no significa que me permita modificar lo aprobado antes de la generación de códigos únicos. Eso se queda ahí por siempre y para siempre, no se va a poder modificar. Nos hacen una pregunta final, dice Leonardo. ¿La adenda o la modificación sí o sí tiene que firmar el titular del pliego? No necesariamente, como les digo, los acuerdos de cofinanciamiento tienen varias cláusulas, ¿no?, varios puntos. Hay una de las cláusulas que señala que el acuerdo inicial sí se firma por el titular del pliego, pero hay una cláusula que señala que las posteriores coordinaciones y demás que se van a realizar, que para efectos de posteriores coordinaciones y demás puntos, se designa a X persona o se designa al gerente de desarrollo económico para estas futuras coordinaciones, acuerdos y demás. Entonces, si tú pones con nombre y cargo, si
cambian a la persona, tiene que cambiarse nuevamente, ¿no? Pero si yo pongo solo el cargo, o sea, al gerente de desarrollo económico, entonces quien cambie, siempre el gerente que asuma va a ser el que esté facultado para posteriores coordinaciones, ¿no? Y estas posteriores coordinaciones pueden ser para la firma de la adenda. Puede ser. Ahora, hay casos de asesorías jurídicas donde dicen, no, si lo ha firmado el titular del pliego, tiene que firmar una adenda el titular del pliego. Pero ya esto es opinión legal de cada asesoría jurídica. Hay asesorías jurídicas que dicen como para futuras coordinaciones está designado el gerente de desarrollo económico, entonces una adenda la puede firmar el gerente de desarrollo económico. Entonces, ahí ya sería básicamente coordinar con el área legal de la entidad, ¿no? Pero en la mayoría de casos no hay ningún problema para que la persona designada para futuras coordinaciones sea la que firme la adenda, salvo opinión del área legal de la entidad que diga no, tiene que ser el titular del pliego. Bueno, hemos atendido tu pregunta, Leonardo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día viernes. Que tengan buenas noches. Gracias a todos por su participación.